Mi propia hija me mandó al patio en su cena de compromiso para que no la avergonzara ante los dueños de la hacienda. Soy Benita, de 71 años, partera jubilada y recia. Ella no sabe que tengo el secreto para doblar a su suegro. El aire de los altos de Jalisco siempre ha tenido un olor particular, a tierra seca, a agave cocido y a orgullo del viejo. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros como una moneda de oro hundiéndose en un pozo de ceniza, yo caminaba por el sendero de piedra que llevaba a la hacienda El Centenario. Llevaba puesto mi vestido de manta blanca, el que yo misma bordé con hilos de seda azul en las orillas, y mi rebozo de Santa María bien acomodado sobre los hombros. Mis manos, arrugadas y toscas por haber traído al mundo a más de la mitad de los que hoy se dicen importantes en este pueblo, sostenían una pequeña bolsa de ixtle. A mi edad, las piernas ya pesan, pero el orgullo se mantiene derecho. No iba a faltar a la cena de compromiso de Clara, mi única hija. Ella era la luz de mis ojos, la muchacha por la que pasé noches en vela cosiendo ajeno, vendiendo tamales en la plaza y metiendo las manos en el vientre de mujeres con dolores de parto bajo la luz de una vela. Todo lo que gané fue para pagarle sus estudios en Guadalajara, para que no tuviera que agacharle la cabeza a nadie. Pero parece que la ciudad y los libros caros le enseñaron una lección diferente. Le enseñaron a avergonzarse de la mujer que le dio la vida. Al llegar a la entrada de la hacienda, el lujo me golpeó en la cara. Los carrazos de los invitados brillaban bajo las luces de los faroles de hierro forjado. Había hombres vestidos con trajes impecables y mujeres con vestidos de seda que arrastraban por el suelo de piedra. Los mariachis templaban sus guitarras en un rincón, y el olor a tequila fino y comida de banquete inundaba el patio central. Me detuve un momento para acomodarme el cabello, sujetando mi trenza canosa con un broche de plata. Fue entonces cuando vi a Clara. Se veía hermosa. No puedo negarlo. Llevaba un vestido color perla que le moldeaba el cuerpo y unos aretes brillantes que seguramente le había regalado su novio, Mateo. Estaba parada junto al gran arco de cantera rosa, riendo con una elegancia que me pareció ajena, casi ensayada. Cuando me vio acercarme, su risa se congeló. La vi decirle algo al pasar a una de las meseras y caminar aprisa hacia mí, arrastrando los tacones con una prisa neurótica. No venía a abrazarme. No venía a decirme que se alegraba de ver a su madre. Antes de que pudiera dar un paso más dentro del vestíbulo, Clara me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia la sombra de los pilares del corredor lateral, lejos de la vista de los invitados que iban llegando. «¿Qué haces vestida así, mamá?», me susurró al oído, con una voz cargada de veneno y desesperación. «Te dije que te compraras algo de vestir en la tienda departamental, algo de señora de sociedad. Pareces una sirvienta de la cocina con esa manta». Sentí un piquete en el pecho, pero no dejé que mi rostro cambiara de expresión. En mi oficio de partera, uno aprende a dominar la cara para no asustar a las parturientas en los peores momentos. «Este es mi mejor vestido, Clara», le contesté con voz pausada, mirándola directamente a los ojos, esos ojos que heredó de mí, pero que ahora me veían con desprecio. Lo bordé con mis propias manos. Es de gala para la gente de nuestra clase. «Nuestra clase no existe aquí, mamá», siseó ella, mirando de reojo por encima de su hombro, temerosa de que alguien nos viera. «La familia de Mateo es de Abolengo. Su papá, don Aurelio Sandoval, es el dueño de la mitad de las tierras de la región. Si te ven así, van a pensar que soy una muerta de hambre que salió de una choza de adobe. Saliste de una casa de adobe, hija, y de ahí salió el dinero para tu carrera de abogada», le recordé, manteniendo la espalda recta. Clara apretó los dientes, y por un segundo vi en ella la sombra de la niña caprichosa que solía ser, pero ahora con una crueldad que la adultez y la ambición habían madurado. Se cruzó de brazos y me dio la espalda por completo, mirando hacia el jardín central donde los invitados reían y brindaban. «Mamá no cabe en la mesa principal», dijo, fría como el viento de la sierra. «Ya acomodé los lugares y todo está lleno. Vete al patio de atrás, donde están los músicos y la gente de servicio. Ahí te van a servir un plato de birria. Y hazme un favor, no salgas de ahí, no salgas al jardín y no se te ocurra saludar a los padres del novio. No quiero dar explicaciones de por qué mi madre parece una vendedora del mercado». El silencio que siguió a sus palabras fue espeso. Podía oír el tintineo de las copas de cristal a lo lejos
y el murmullo de las risas. Mi propia hija, la que alimenté con mi pecho, la que cuidé cuando la fiebre casi se la lleva a los 7 años, me estaba arrumbando en el patio de servicio como si fuera un mueble viejo y polvoriento. Cualquier otra mujer de mi edad se habría soltado a llorar. Se habría ido a su casa con el corazón roto, sintiendo el peso de la humillación. Pero yo soy Benita. He visto la sangre, el dolor y la vida frente a frente. Sé cuándo hay que empujar y cuándo hay que aguantar la respiración. Metí la mano derecha dentro de mi bolsa de Ixtle. Mis dedos rozaron la superficie fría y metálica de un viejo reloj de bolsillo de plata, pesado, y con las manecillas detenidas en las 3 de la tarde desde hacía casi 30 años. Junto al reloj estaba un viejo cuaderno de notas de cuero negro, carcomido por el tiempo, donde yo registraba cada nacimiento del pueblo. Esos 2 objetos eran mi seguro de vida y el boleto de regreso a la realidad para los que se creían dioses en esta tierra. Miré la espalda de mi hija, tan erguida, tan llena de una soberbia prestada que no le duraría mucho. «No te apures, Clara», le dije, y mi voz sonó tan firme que ella tuvo que voltear a verme, sorprendida por la falta de lágrimas en mis ojos. «No te voy a quitar el aire a ti ni a tus invitados de alcurnia. Me voy al patio de atrás, pero antes de que termine la noche, tengo algo muy importante que mostrarle al padre de tu novio. Algo que dejó olvidado en mi casa hace muchos años, cuando todavía no era tan santo ni tan rico». Clara frunció el ceño, confundida y molesta. «¿De qué estás hablando? Don Aurelio ni siquiera te conoce. Él nunca pisaría nuestro lado del pueblo». «Pregúntale», le respondí con una sonrisa irónica que le heló la sangre. «Pregúntale si se acuerda de la partera que le salvó el pellejo a su familia cuando su hermano mayor...». Bueno, mejor se lo pregunto yo misma más tarde. Sin esperar a que me respondiera, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia el corredor que llevaba a las cocinas y al patio trasero. Clara se quedó parada bajo el arco, inmóvil, con la duda sembrada en la mirada y el color comenzando a írsele del rostro. El patio trasero de la hacienda era amplio, rodeado de muros altos cubiertos de hiedra y con el olor a humo de leña flotando en el aire. Ahí, los meseros corrían de un lado a otro cargando bandejas de comida, y los cocineros gritaban órdenes entre el vapor de las ollas gigantes. En una esquina, cerca de los baños, habían puesto una mesa rústica de madera sin mantel para los músicos y el personal de apoyo. Me senté en una de las sillas plegables de metal. El frío de la noche empezaba a calar, pero mi sangre estaba caliente. Saqué el viejo reloj de plata de mi bolsa y lo coloqué sobre la madera áspera. El escudo grabado en la tapa trasera era inconfundible: 2 caballos rampantes y una espada, el emblema de la familia Sandoval. Me quedé contemplándolo mientras recordaba aquella tormenta de 1993, la noche en que don Aurelio, entonces un joven ambicioso y desesperado, llamó a mi puerta con las manos manchadas de una culpa que ningún dinero del mundo había podido borrar. La injusticia de mi hija me dolió, sí, pero la debilidad de los soberbios siempre ha sido mi mayor fortaleza. Clara creía que me estaba escondiendo en el patio para proteger su mentira, pero lo que realmente estaba haciendo era darme el escenario perfecto para cobrar una deuda que llevaba guardada 3 décadas. Un mesero me trajo un vaso de agua de horchata y un plato con comida. Le di las gracias con una sonrisa sincera. El muchacho, que apenas tendría unos 20 años, me miró con respeto. «¿Usted es doña Benita, verdad?», me preguntó en voz baja. «Mi mamá me dijo que usted me trajo al mundo en medio de una inundación». «Así es, muchacho», le contesté, acariciándole la mano. «Tu madre es una mujer valiente. Nunca dejes que nadie te haga menos por el lugar de donde vienes». El joven asintió con la cabeza y regresó a su trabajo. Yo me quedé ahí, saboreando el agua fresca, esperando el momento preciso. El ruido de la fiesta en el jardín principal se hacía más fuerte. Escuché los aplausos, el tintineo del brindis oficial y la voz del novio, Mateo, agradeciendo a todos por acompañarlos en lo que él llamaba la unión de 2 mundos. 2 mundos, pensé con ironía. Si ellos supieran de qué barro estamos hechos todos. Me levanté de la mesa, guardé el reloj de plata en el bolsillo de mi falda y tomé el cuaderno de cuero negro bajo el brazo. Era hora de hacer mi aparición,
no como la madre avergonzada que Clara quería ocultar, sino como la dueña de la verdad que don Aurelio Sandoval había intentado enterrar bajo sus campos de agave. Caminé de regreso por el pasillo de servicio. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero yo sentía una fuerza que no recordaba haber tenido en años. Llegué al límite del jardín principal. Las luces de los candiles colgantes iluminaban la mesa de honor, decorada con flores blancas y cristalería fina. Ahí estaba don Aurelio, un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y perfectamente peinado, vistiendo un traje que costaba más que toda mi casa. Su esposa, una mujer de mirada altiva cargada de joyas, asentía a cada una de sus palabras. Clara y Mateo estaban sentados a su lado, sonriendo para las fotos. Nadie me vio venir al principio. Me deslicé entre los invitados con la discreción de quien ha pasado la vida entrando a las casas ajenas en medio de la noche para traer vida. Me detuve justo detrás de la silla de don Aurelio. Clara fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron con horror y casi tira su copa de vino blanco. Hizo un intento de levantarse, pero la rigidez de mi postura la detuvo. Me incliné ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que el olor a jabón de barra y manta limpia que yo despedía interrumpiera el perfume caro de la mesa de honor. «Buenas noches, don Aurelio», dije con una voz clara que cortó el murmullo de la conversación como una navaja afilada. El hacendado se tensó. Su risa se apagó de inmediato. Se dio la vuelta lentamente en su silla, con la molestia reflejada en el rostro de quien es interrumpido por un desconocido de clase baja. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, y cuando saqué el reloj de plata de mi bolsillo y lo deslicé sobre el mantel blanco, justo al lado de su copa de cristal, la soberbia de su rostro se desmoronó por completo. El gran don Aurelio Sandoval, el dueño del pueblo, el hombre ante el cual todos se arrodillaban, palideció tanto que por un momento pensé que se iba a desvanecer ahí mismo sobre su vajilla de importación. La plata vieja tiene un brillo opaco, muy diferente al oro nuevo y chillón que traían colgado del cuello las invitadas de la mesa de honor. Cuando el relojito de bolsillo tocó el mantel de lino blanco, hizo un sonido seco, un golpe sordo que pareció apagar el murmullo de las risas y la música que venía del jardín. Don Aurelio Sandoval se quedó de piedra. Su mano, que un segundo antes sostenía una copa de cristal cortado con tequila de 3,000 pesos la botella, empezó a temblar tan fuerte que el líquido dorado estuvo a punto de derramarse sobre su pantalón de casimir importado. El color se le fue del rostro de golpe, como si una mano invisible le hubiera exprimido la sangre desde los pies hasta la cabeza. Sus ojos, amarillentos y cansados por los años y el abuso del poder, pasaron del reloj de plata a mi rostro arrugado, y luego otra vez al reloj. «¿Qué es esto, mamá?», chilló Clara, levantándose a medias de su silla, con la cara roja de la vergüenza y el coraje. «Te dije que te fueras al patio. ¿Qué haces interrumpiendo al señor Sandoval con tus arranques? Don Aurelio, disculpe a mi madre, por favor. Ya está muy mayor y a veces se confunde de...» «Cállate, Clara», dijo don Aurelio. Su voz no fue un grito, sino un susurro ronco, casi un silbido sin aire que cortó las palabras de mi hija como una guadaña. Mi hija se quedó con la boca abierta, a medio camino entre la indignación y la sorpresa. A su lado, su novio Mateo miraba a su padre con el ceño fruncido, sin entender por qué el viejo, que siempre se jactaba de tener el cuero duro y la sangre fría, parecía estar viendo al mismísimo diablo vestido de manta blanca. La esposa de don Aurelio, doña Roberta, una mujer estirada que olía a perfume de rosas francesas y a desprecio, se acomodó las perlas del cuello y miró el reloj con desdén, pero cuando vio la expresión de su marido, el desprecio se le convirtió en duda. «Buenas noches tengan todos», dije yo, manteniendo las manos cruzadas sobre mi vientre, bien agarrada de mi bolsa de Ixtle. No quise interrumpir su cena tan elegante. Solo quería devolverle al patrón un recuerdo de familia que se dejó olvidado en mi humilde casa de adobe hace exactamente 30 años. Una noche de tormenta, ¿se acuerda don Aurelio? Cuando el río se desbordó y las cosas se pusieron tan feas para todos. El hacendado tragó saliva con dificultad. Vi cómo se le movía la manzana del cuello, gruesa y áspera. Hizo un intento de sonreír, de recuperar esa máscara de hombre importante que le daba el dinero,
pero las esquinas de sus labios no obedecieron. Benita, alcanzó a decir, y el uso de mi nombre de pila, pronunciado con un respeto temeroso que nadie en esa mesa esperaba, hizo que Clara diera un paso atrás, completamente desconcertada. No sabía que tú fueras la madre de la muchacha. El mundo es chiquito, patrón, y da muchas vueltas, le contesté con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. A veces las vueltas nos ponen exactamente en el mismo lugar de donde empezamos. Yo ya cumplí con entregarle lo suyo. Ahora me voy al patio de atrás, que ahí me espera un plato de birria y un vaso de agua de horchata. Con su permiso. No esperé a que me contestaran. Me di la vuelta despacio, acomodándome el rebozo de Santa María con un movimiento pausado, saboreando el silencio sepulcral que había dejado detrás de mí. Mientras caminaba de regreso por el pasillo de piedra, sentí la mirada de mi hija clavada en mi espalda, como una espina, pero también sentí el miedo de don Aurelio flotando en el aire de la noche. Al llegar al patio de servicio, me senté de nuevo en la silla plegable de metal. El frío de la noche de los Altos de Jalisco ya se sentía con fuerza, pero yo tenía el pecho caliente. Saqué mi viejo cuaderno de cuero negro y lo puse sobre mis piernas, acariciando la portada gastada por el uso y el paso del tiempo. A mis 71 años, uno aprende a ver las cosas con una claridad que da miedo. Los jóvenes, como mi hija Clara o su novio Mateo, creen que la vejez es una enfermedad que te vuelve tonta, sorda y ciega. Piensan que porque una lleva la cabeza llena de canas y camina despacio, ya no tiene nada que ofrecerle al mundo más que estorbo. Nos vuelven invisibles. Te sientan en la esquina más oscura de la fiesta, te piden que no hables fuerte, te esconden de sus amigos importantes porque les da vergüenza que huelas a leña, a sudor de trabajo y a tierra mojada, pero lo que ellos no saben es que la invisibilidad es el arma más poderosa de una mujer mayor. Cuando la gente cree que no existes, habla delante de ti sin cuidarse. Cuando piensan que eres solo una vieja que limpia o una partera retirada que no entiende de leyes ni de finanzas, te dejan ver sus verdaderas caras. Durante 50 años, yo fui la que entró a las alcobas más lujosas y a las chozas más miserables de esta región. Yo vi a las hijas de los ricos llorar de vergüenza por embarazos ocultos. Vi a los hombres más valientes temblar como niños cuando la vida de sus esposas pendía de un hilo. Y registré en mi cuaderno de cuero negro verdades que podrían quemar este pueblo entero si se supieran bajo la luz del sol. Aurelio Sandoval se creía un dios, pero yo conocía el barro del que estaba hecho. Me quedé mirando las páginas amarillentas de mi cuaderno, iluminada apenas por el foco amarillento que colgaba sobre la puerta de la cocina. En la página correspondiente a noviembre de 1993, escrita con mi letra redonda y firme de exmaestra de primaria que después se dedicó a la partería, estaba el registro que le quitaría el sueño a toda la dinastía Sandoval. La historia real era muy diferente a la que contaban los libros de la hacienda. Todos en el pueblo creían que Héctor Sandoval, el hermano mayor de Aurelio y el verdadero heredero de El Centenario, había muerto en un accidente de caballo sin dejar descendencia, lo que le permitió a Aurelio quedarse con las miles de hectáreas de agave y las cuentas bancarias. Pero la verdad estaba guardada en mis manos. Aquella noche de tormenta de 1993, Héctor yacía muerto en la casa grande. Sí, pero su joven esposa, Elena, una muchacha humilde que él había conocido en los campos de cultivo y con la que se había casado en secreto en otro estado, estaba a punto de dar a luz en mi pequeña casa de adobe. Aurelio se enteró y llegó a mi puerta en medio del aguacero, con los ojos inyectados de codicia y desesperación. No venía a ayudar, venía a asegurarse de que ese niño no naciera vivo, o de que si nacía, desapareciera para siempre, para que no hubiera trabas en su camino hacia la herencia. Me ofreció un fajo de billetes tan grueso que habría servido para comprar 3 casas como la mía. Cuando vi que yo no cedía, que me puse firme frente a la puerta del cuarto donde Elena gritaba de dolor, Aurelio me tomó de los hombros y me sacudió con fuerza, amenazándome con echarme al río si no le entregaba al recién nacido. En el forcejeo, su reloj de bolsillo, un regalo de su difunto padre que llevaba grabado el escudo de la familia, se le desprendió de la cadena de oro y cayó en el lodo del patio. Él estaba tan ciego de rabia
que no lo notó. Yo no le tuve miedo. Le sostuve la mirada con la misma fuerza con la que he sostenido la cabeza de los niños al nacer. Le dije que si daba un paso más dentro de mi casa, el pueblo entero sabría quién había cortado los frenos de la camioneta de su hermano Héctor 3 días antes. Fue un tiro al aire, una sospecha que yo tenía por los rumores que corrían entre los peones. Pero el tiro dio en el blanco. Aurelio se congeló, dio un paso atrás y se marchó bajo la lluvia, dejándome el reloj y el secreto. Esa misma noche, bajo la luz de una vela y con el agua metiéndose por debajo de la puerta, ayudé a nacer a un niño varón sano y fuerte. Elena, temerosa por su vida y la de su hijo, decidió marcharse del pueblo al amanecer. Yo la ayudé a escapar, registrando el nacimiento en mi cuaderno con los nombres reales y las firmas de 2 testigos que ya fallecieron, pero cuyas firmas siguen ahí, válidas ante cualquier juez de la nación. Ese niño, el verdadero dueño de la hacienda El Centenario, tenía ahora 30 años, y no era ningún desconocido. Cerré el cuaderno de cuero con un golpe seco. La noche seguía su curso en el jardín principal. Podía oír los violines de los mariachis tocando una canción alegre, pero la música se sentía forzada, como si los mismos músicos supieran que el ambiente se había vuelto pesado. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Aurelio no se quedaría sentado en su mesa de honor fingiendo que nada había ocurrido. El miedo es una fiera que no te deja estar en paz, y menos cuando tienes tanto que perder. No pasaron ni 20 minutos cuando escuché el ruido de unos pasos apresurados que venían por el corredor de las cocinas. No eran los pasos ligeros de los meseros ni los tacones ruidosos de las invitadas. Eran pasos pesados que arrastraban un peso muy grande. Me acomodé el rebozo y esperé. De la penumbra del pasillo surgió la figura de don Aurelio. Ya no llevaba el saco del traje puesto, solo la camisa blanca con el cuello desabrochado y las mangas dobladas hasta los codos. Se veía más viejo, más encorvado de lo que aparentaba bajo las luces del jardín. Su mirada recorrió el patio de servicio con prisa hasta que me encontró sentada junto a la mesa de madera. Se acercó despacio, tratando de mantener algo de la dignidad que le quedaba, pero sus ojos lo traicionaban. Eran los ojos de un hombre que sabe que tiene el cuello en la soga y que la soga está en manos de una vieja partera a la que su nuera acababa de mandar a comer con la servidumbre. «Benita», dijo, deteniéndose a un par de metros de mí. «Tenemos que hablar». Yo no me levanté. Me quedé sentada, mirándolo desde abajo, con la calma que solo te dan los años de haber visto nacer y morir a tanta gente. «Usted dirá, don Aurelio», le contesté, usando un tono formal pero seco, aunque no sé de qué pueda hablar un gran señor como usted con una vieja partera que, según su propia familia, no cabe en la mesa principal de su fiesta. Aurelio apretó los puños, pero no se atrevió a levantarme la voz. Sabía que un solo grito suyo atraería la atención de los cocineros y los meseros que andaban cerca, y lo último que quería era que alguien escuchara nuestra conversación. «No empieces con eso, Benita», susurró, dando un paso más hacia mí. «Lo de la mesa fue un error de los muchachos. Tú sabes cómo son los jóvenes de ahora. No entienden de respetos ni de jerarquías. Yo no tenía idea de que estabas aquí, mucho menos de que la novia de Mateo era tu hija. Si lo hubiera sabido, ¿qué, don Aurelio?», lo interrumpí, mirándolo fijo. ¿Me habría puesto en la mesa de honor para que le recordara el sabor del lodo que probó aquella noche de 1993? ¿O me habría mandado callar con un cheque antes de que Clara pusiera un pie en su hacienda? El hacendado se pasó una mano por la frente, que estaba cubierta de un sudor frío a pesar del viento helado de la sierra. 30 años, Benita», dijo, con una voz que sonaba gastada. 30 años guardando ese maldito reloj. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir a sacarlo precisamente el día del compromiso de mi hijo? «Porque su hijo se va a casar con mi hija, don Aurelio», le contesté, levantándome de la silla con lentitud, sintiendo el crujido de mis rodillas, pero manteniendo la espalda tan derecha como una vara de membrillo. «Y yo no voy a permitir que mi hija entre a su familia de rodillas, pidiendo perdón por ser de sangre humilde. No voy a dejar que usted y su esposa la miren de arriba a abajo como si le estuvieran haciendo un favor al aceptarla en su mesa. Mi Clara cometió un error muy grande hoy al darme la espalda, es cierto.
La soberbia de la ciudad se le subió a la cabeza y cree que el dinero compra la dignidad. Pero sigue siendo mi sangre, y yo no dejo que nadie, ni siquiera ella misma, humille la memoria de los que trabajamos para darle lo que tiene. Aurelio me miró con una mezcla de coraje y desesperación. ¿Qué es lo que quieres, Benita? ¿Dinero? Dime cuánto y te lo firmo ahora mismo. Pero devuélveme ese reloj y el cuaderno que llevas ahí. Sé lo que registraste esa noche. Sé que tienes el nombre de él. Solté una risa suave, un sonido que pareció molestarle más que si lo hubiera insultado. ¿Dinero? ¿Para qué quiero yo su dinero a estas alturas de mi vida, patrón? Tengo mi casita de adobe, mis gallinas, mi pensión que me alcanza para mis frijoles y mi café y el respeto de la gente buena de este pueblo. El dinero no borra las noches de insomnio, ni le devuelve la vida a su hermano Héctor, ni limpia las manchas que tiene usted en la conciencia. Su dinero no vale nada para mí. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó, y vi cómo el pánico real se asomaba a sus ojos. ¿Vas a destruir la boda de nuestros hijos? Mateo no tiene la culpa de lo que pasó hace 30 años. Él adora a Clara. Si sacas esa historia ahora, si buscas al hijo de Héctor, todo lo que he construido se va a ir a la basura. La hacienda, las tierras, el nombre de la familia, todo se perderá. Me quedé un momento callada, mirando el cielo estrellado de los altos de Jalisco. El aire frío me traía el olor de las cocinas y el eco lejano de una risa de Clara. Me dolió pensar en lo mucho que mi hija deseaba pertenecer a este mundo de mentiras y en lo fácil que sería para mí derrumbarle su castillo de naipes con solo abrir la boca. Pero a un hijo no se le enseña a caminar rompiéndole las piernas. Se le enseña mostrándole el abismo para que aprenda a respetar el suelo que pisa. No se preocupe por su hijo Mateo, don Aurelio, le dije con voz pausada. Yo no soy una mujer de venganzas baratas. Si hubiera querido destruirlo, lo habría hecho hace 30 años, cuando el nombre de su hermano todavía estaba fresco en la memoria de todos. Pero tampoco voy a dejar que mi silencio sea gratis. Aurelio dio un suspiro de alivio que le sacudió todo el cuerpo, pero yo levanté la mano para detenerlo antes de que se confiara demasiado. No cante victoria tan rápido, patrón, le advertí. El silencio tiene un precio y no se paga con pesos. A partir de mañana, las cosas van a cambiar en esta casa y en este pueblo. Lo que quieras, Benita, dijo con prisa, buscando su cartera en el bolsillo de atrás por puro instinto, antes de recordar que yo no quería billetes. Dime qué tengo que hacer. En primer lugar, va a regresar a esa mesa de honor, le ordené, apuntándolo con el dedo índice, que aunque arrugado, tenía la fuerza de la autoridad. Se va a sentar al lado de su esposa y le va a decir a mi hija Clara que su madre no va a comer en el patio de servicio. Va a mandar a los meseros a traer una mesa y una silla de las buenas, de las que tienen manteles de gala, y la van a poner justo al lado de la suya. No en la esquina, no detrás de las plantas, al lado de usted. Aurelio asintió con la cabeza, tragándose el orgullo que tantas décadas le había costado cultivar. ¿Y qué más?, preguntó con voz baja. Y en segundo lugar, continué, acariciando la portada de mi cuaderno de cuero negro, va a empezar a tratar a la gente de este pueblo con el respeto que se merecen. El hijo de su hermano Héctor, Daniel, está muy bien donde está. Él no sabe quién es su verdadero padre, y por ahora no tiene necesidad de saberlo porque es un hombre de bien, trabajador y con una vida digna que yo misma me encargué de vigilar desde lejos. Pero si yo llego a ver que usted, su esposa o mi propia hija vuelven a tratar a un solo peón, a un solo mesero o a una vieja de este pueblo como si fueran basura que estorba en su camino, ese cuaderno va a terminar en las manos del licenciado Daniel. Y créame, don Aurelio, él sí sabe de leyes y no va a tener la misma paciencia que esta vieja partera. El hacendado se quedó callado por un largo rato, mirando el suelo de piedra del patio. La humillación de tener que obedecer a la mujer que acababa de mandar a la cocina era un trago amargo, pero la alternativa era el fin de su imperio, de su nombre y de su libertad. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos ya no tenían el brillo de la soberbia, sino la sumisión de quien sabe que ha sido vencido por una fuerza mayor. «Se hará como dices, Benita», dijo con voz apenas audible. «Voy a mandar a que preparen tu lugar en la mesa principal ahora mismo.
No se tarde, don Aurelio, le contesté, volviéndome a sentar en mi silla de metal con toda la parsimonia del mundo, que a mi edad el hambre no espera, y ya tengo muchas ganas de probar ese banquete que mi hija Clara preparó con tanto esmero para la gente de su clase. Aurelio se dio la vuelta y caminó de regreso por el corredor, con los hombros caídos y el paso lento de un hombre que acaba de comprender que el verdadero poder de esta tierra no se mide en hectáreas de agave ni en cuentas bancarias, sino en las verdades escritas con tinta vieja en el cuaderno de una mujer que aprendió a no tenerle miedo a la tormenta. Ahí. Me quedé sentada en aquella silla plegable de metal durante unos 10 minutos, arrullada por el murmullo de las cazuelas y el olor a cebolla asada que salía de las cocinas. No tenía prisa. El tiempo es un maestro sabio que me ha enseñado que las cosas importantes se cocinan a fuego lento, como el buen pozole. Miré mis manos, surcadas por arrugas profundas que parecían los caminos de tierra de nuestro pueblo. Esas manos habían recibido la vida de cientos de criaturas, habían cortado cordones umbilicales con precisión y habían consolado a madres primerizas en la oscuridad de la noche. Eran manos limpias, aunque estuvieran manchadas por los años y el trabajo rudo. El muchacho que me había traído el agua de horchata, Jacinto, regresó con la cara desencajada y los ojos muy abiertos. Se limpió las manos en el delantal blanco y se me acercó casi de puntillas, como si tuviera miedo de romper el aire. «Doña Benita», me susurró, inclinándose hacia mí. «No sé qué le dijo usted al patrón, pero allá adentro se armó una revolución. El encargado de los meseros anda como loco buscando la mejor vajilla de porcelana, esa que solo sacan cuando viene el obispo o el gobernador. Y don Aurelio... Bueno, nunca lo había visto con esa cara de espanto. Parece que vio un fantasma». Sonreí para mis adentros, acomodándome el rebozo sobre los hombros. «Los fantasmas no existen, Jacinto», le contesté con voz queda. «Lo que pasa es que a veces a los hombres ricos se les olvida que el pasado camina detrás de ellos y cuando se dan la vuelta y lo ven de frente, se les va el aliento. Ayúdame a levantarme, por favor, que estas rodillas mías ya no quieren hacer caso a la primera». El muchacho me tomó del brazo con una delicadeza que ya quisiera yo haber visto en mi propia hija. Me apoyé en él y me puse de pie, sintiendo el frío de la noche colarse por las costuras de mi vestido de manta. Tomé mi bolsa de Ixtle con la mano izquierda y apreté el cuaderno de cuero negro contra mi pecho con la derecha. Ese cuaderno era mi escudo y mi espada. Caminé con paso lento pero firme por el pasillo que conectaba las cocinas con el jardín principal. A cada paso que daba, el bullicio de la fiesta se hacía más nítido. Los mariachis habían empezado a tocar un son jalisciense, pero la música no lograba tapar la tensión que se respiraba bajo el gran domo de luces de la hacienda. Cuando asomé la cabeza por el arco de piedra, el espectáculo que vi casi me hace soltar una carcajada. 4 meseros corrían de un lado a otro arrastrando una mesa redonda de madera fina, de esas que tienen acabados de oro en las patas. La estaban colocando exactamente a la derecha de la mesa de honor, a menos de 1 metro de distancia. La gente de las mesas vecinas, vestida con sus mejores galas de seda y trajes oscuros, murmuraba entre dientes, señalando con el dedo y tratando de adivinar quién era el invitado tan importante que acababa de llegar a última hora. Clara estaba parada junto a su silla, con la copa de vino temblándole en la mano. Tenía las mejillas encendidas de puro coraje y la respiración tan agitada que el collar de pedrería que llevaba en el cuello subía y bajaba como un barco en plena tempestad. Miraba a su suegro, don Aurelio, buscando una explicación, pero el viejo se había quedado mudo, con la mirada perdida en el mantel blanco y las manos apoyadas en las rodillas para que nadie notara el temblor que le sacudía los dedos. La esposa de Aurelio, doña Roberta, estaba en las mismas. Tenía la boca apretada en una línea tan delgada que parecía que no tenía labios, y sus ojos llenos de soberbia recorrían el jardín buscando al culpable de aquella afrenta. Para una mujer que presumía de pertenecer a las familias fundadoras de la región, que una mesa extra se pusiera de esa manera, rompiendo toda la etiqueta que con tanto esmero había planeado, era lo mismo que una declaración de guerra. Me abrí paso entre los invitados. La gente se hacía a un lado al verme pasar, algunos por curiosidad,
otros por el simple rechazo de ver a una vieja vestida de manta y con rebozo caminando con tanta seguridad por la alfombra roja del jardín principal. No agaché la cabeza ni una sola vez. Miré a cada uno de ellos a los ojos, reconociendo en muchos las caras de los niños que yo misma había ayudado a nacer cuando sus familias no tenían ni para pagar un médico de la ciudad. Llegué a la mesa nueva, justo en el momento en que Jacinto terminaba de colocar un plato de porcelana con bordes dorados y una copa de cristal fino. El muchacho me miró, y haciendo una reverencia que pareció ensayada pero que le salió del corazón, me retiró la silla de madera tallada para que me sentara. «Tome asiento, doña Benita», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que se escuchara en la mesa de honor. «Que disfrute su cena». Me senté despacio, acomodando el rebozo de Santa María con un movimiento pausado que denotaba que no tenía ninguna prisa. Puse mi bolsa de Ixtle en el suelo, junto a mis pies, y con toda la calma del mundo coloqué el cuaderno de cuero negro justo en el centro de la mesa redonda, bajo la luz del candil que colgaba del techo. El cuero gastado y carcomido por los años contrastaba de una manera casi grosera con la blancura del mantel de lino y el brillo de la cubertería de plata. Era como poner una piedra de río en medio de un escaparate de joyería fina. Clara no pudo más. Dio un paso hacia mi mesa, arrastrando el dobladillo de su vestido perla con una furia que no pudo disimular. Se inclinó hacia mí, apoyando las manos en el borde de la madera, y me siseó al oído con una voz que pretendía ser baja, pero que goteaba veneno. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó con los dientes tan apretados que apenas se le entendía. «¿Cómo convenciste a don Aurelio de hacer este ridículo? Estás arruinando mi noche. Toda la gente del pueblo está mirando. ¿Quieres que piensen que mi madre es una loca que hace berrinches para que le pongan mesa propia? Vete a la casa ahora mismo, te lo ruego. Te pago el taxi, te pago lo que quieras, pero lárgate de aquí». La miré fija, con la misma mirada con la que la veía cuando era niña, y me decía mentiras para no ir a la escuela. Me dolió ver en lo que se había convertido. Toda la educación que le di, todos los sacrificios que hice cosiendo ajeno hasta que los dedos me sangraban. Todo para que ahora me viera como un estorbo que manchaba su entrada al mundo de los ricos. «No me voy a ir, Clara», le contesté con voz pausada, sosteniéndole la mirada sin parpadear. «Esta noche soy la invitada de honor de don Aurelio, y si tanto te molesta mi presencia, puedes darte la vuelta y regresar a tu silla. Pero ten cuidado con cómo me hablas, hija, porque la tierra que pisas es muy floja y te puedes caer antes de que te des cuenta». «¡Tú no sabes lo que dices!», exclamó ella, levantando un poco más la voz. «Don Aurelio es un hombre poderoso. Si se cansa de tus impertinencias, nos va a echar a la calle a las dos. Él puede deshacer mi compromiso con Mateo en un segundo si se lo propone. ¿No entiendes que me estás destruyendo la vida?». Antes de que yo pudiera responderle, una mano gruesa y enjollada se posó en el hombro de Clara, obligándola a dar un paso atrás. Era don Aurelio. Se había levantado de su silla y se había acercado a mi mesa tan silenciosamente que ninguna de las dos lo había notado. Su rostro seguía pálido, pero intentaba mantener una sonrisa de cortesía que parecía más bien una mueca de dolor de muelas. «Déjala en paz, Clara», dijo don Aurelio, y su voz sonó tan extraña, tan falta de la fuerza y la prepotencia que solía tener, que mi hija se le quedó mirando como si no lo reconociera. «Tu madre es una invitada muy especial para mí y para mi familia. Es de mala educación importunar a las visitas de esa manera. Regresa a tu lugar con Mateo». Clara abrió los ojos con una mezcla de horror y asombro. Miró a su suegro. Luego me miró a mí, tratando de descifrar el misterio que nos unía, pero no encontró ninguna respuesta. Su suegro, el hombre fuerte de la región, el terrateniente que controlaba los campos de agave y las voluntades de medio estado, estaba defendiendo a la vieja partera del pueblo frente a todos los invitados. Pero don Aurelio, alcanzó a decir Clara, con la voz quebrada por la confusión. «Regresa a tu mesa, Clara», repitió el hacendado, esta vez con un tono más firme que no admitía réplicas. «Ahora mismo». Mi hija dio media vuelta, con la cabeza gacha y el orgullo herido, y regresó a su silla al lado de Mateo, quien la recibió con un murmullo de preguntas que ella no supo cómo contestar. Doña Roberta, desde su lugar, nos miraba con una furia contenida que habría podido secar los campos de agave en un segundo,
pero no se atrevió a decir nada. Sabía que si su marido se comportaba de esa manera, era porque había una razón de peso, una que ella todavía no lograba comprender, pero que presentía peligrosa. Don Aurelio se quedó parado junto a mi mesa por un momento. Sus ojos se clavaron en el cuaderno de cuero negro que descansaba sobre el mantel. Vi cómo tragaba saliva y cómo su mano derecha se movía por puro instinto hacia su bolsillo, buscando el reloj de plata que yo ya le había devuelto, pero que ahora representaba el inicio de su caída si no cumplía con su palabra. ¿Está todo a su gusto, Benita?, me preguntó con una voz que intentaba ser amable pero que temblaba en los bordes. Todo está muy bien, don Aurelio, le contesté, rozando la portada del cuaderno con la punta de mis dedos. La mesa está muy bonita, y la luz de este candil me permite ver muy bien las letras de mi cuaderno. ¿Sabe una cosa? Con los años la vista se va perdiendo, pero las memorias escritas con tinta fina nunca se borran. Es bueno tenerlas a la mano, por si a alguien se le ocurre olvidar de dónde venimos. Aurelio asintió con la cabeza, muy despacio. No se preocupe, Benita, dijo en un susurro. Yo tengo muy buena memoria. No se me va a olvidar nada de lo que platicamos en el patio. Me da gusto saberlo, patrón, le contesté, ofreciéndole una sonrisa que no tenía nada de dulzura. Ahora regrese a su mesa, que su esposa lo está mirando muy feo, y la gente va a empezar a pensar que tenemos algún secreto que ocultar. Y ya sabe que a mí no me gusta el chisme, a menos que sea estrictamente necesario. El hacendado dio un paso atrás, hizo una leve inclinación de cabeza, que a muchos de los invitados les pareció una reverencia de respeto absoluto hacia mi persona, y regresó a su silla de honor. A partir de ese momento, la cena de compromiso tomó un rumbo que nadie en esa hacienda habría podido predecir. El ambiente se volvió tan denso que parecía que el aire se podía cortar con uno de los cuchillos de plata de la mesa. Los invitados de las mesas cercanas no quitaban los ojos de mí. Me veían comer con la calma de quien está en su propia cocina, disfrutando de cada bocado del banquete de gala que Clara había mandado traer desde Guadalajara. Cada vez que un mesero se acercaba a mi mesa, yo le daba las gracias, llamándolo por su nombre, porque a casi todos los conocía desde que eran unos niños descalzos que corrían por las calles de tierra del pueblo. Les preguntaba por sus madres, por sus abuelos, por las siembras de sus familias. Los muchachos me contestaban con un respeto y un cariño que no le tenían a ninguno de los Sandoval, y eso hacía que la distancia entre mi mesa y la de honor se hiciera cada vez más grande. Clara me miraba de reojo, con una mezcla de coraje y curiosidad que no la dejaba en paz. La vi secretearse con Mateo varias veces, señalándome con la barbilla, pero el muchacho solo se encogía de hombros, visiblemente confundido por la actitud de su padre. Don Aurelio, por su parte, no tocó la comida. Se limitó a dar pequeños tragos a su copa de tequila, manteniendo los ojos fijos en el cuaderno de cuero negro que seguía en el centro de mi mesa como una amenaza silenciosa. A mitad de la cena, llegó el momento que todos esperaban, el brindis oficial. Don Aurelio tenía que levantarse y dar el discurso de bienvenida, bendiciendo la unión de su único hijo con la muchacha que, según sus propias palabras de hace unas semanas, venía a mejorar la raza de la familia con sus estudios y sus modales de la ciudad. El hacendado se puso de pie, sosteniendo su copa de cristal con una mano que seguía temblando ligeramente. El silencio cayó sobre el jardín como una losa de piedra. Los mariachis callaron sus instrumentos y los meseros se detuvieron en los pasillos, esperando las palabras del dueño del centenario. Aurelio aclaró su garganta, que sonaba seca y áspera. Miró a los invitados, luego a su hijo Mateo, luego a Clara, quien le sonrió con una devoción que me pareció patética, llena de esa necesidad de aprobación que los soberbios siempre buscan en los que creen superiores a ellos. Pero antes de empezar a hablar, la mirada de Aurelio se desvió inevitablemente hacia mi mesa. Nuestros ojos se encontraron en el aire. Yo no le sostuve la mirada con rabia, sino con la calma del que sabe que tiene el control de la situación. Puse mi mano derecha sobre la portada gastada de mi cuaderno de cuero negro y le di 2 golpecitos suaves con el dedo índice. El sonido fue imperceptible para los demás, pero para don Aurelio fue como el golpe de un mazo sobre un yunque. El hombre tragó aire,
Se acomodó el cuello de la camisa y empezó a hablar con una voz que no tenía la seguridad que todos le conocían. «Buenas noches a todos», dijo, y su voz resonó por los altavoces instalados en el jardín. «Queridos amigos, familiares, es un honor para nosotros tenerlos aquí en esta que es su casa. Hoy celebramos el compromiso de mi hijo Mateo con Clara, una muchacha que ha demostrado tener un gran valor». Hizo una pausa larga, tan larga que doña Roberta tuvo que darle un ligero codazo por debajo de la mesa para que continuara. Aurelio se pasó la mano libre por la frente húmeda y continuó, con la mirada fija en mí. «Pero esta noche también queremos hacer un reconocimiento muy especial, porque las familias no se construyen solo con dinero o con tierras. Se construyen con la historia, con la gente que nos ha cuidado y que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, aunque a veces la soberbia nos haga olvidar sus nombres». Un murmullo de sorpresa recorrió las mesas. Clara frunció el ceño, mirando a su suegro con una incredulidad que rayaba en el pánico. Ella sabía perfectamente que don Aurelio nunca hablaba de esas cosas. Él era un hombre de negocios, de contratos y de poder, no de sentimentalismos sobre la gente del pueblo. «Quiero pedir un brindis muy especial», continuó Aurelio, levantando su copa hacia mi mesa, con una solemnidad que hizo que todos los invitados voltearan a verme. «Un brindis por doña Benita, la madre de Clara, una mujer a la que esta región le debe mucho más de lo que se imagina. Una mujer que sabe guardar los secretos de la tierra y que nos enseña a todos el verdadero valor de la dignidad. Por doña Benita». La esposa de Aurelio, doña Roberta, casi deja caer su copa. Su rostro se volvió de un color grisáceo que ni el maquillaje más caro del mundo pudo ocultar. Clara se quedó inmóvil, con la copa a medio levantar y los ojos fijos en mí, llenos de una duda que empezaba a transformarse en un miedo sordo. Mateo, contagiado por el respeto de su padre, levantó su copa con entusiasmo y gritó un «¡Salud!», que fue secundado por varios de los invitados, sobre todo por aquellos que me conocían y me respetaban desde hacía años. Levanté mi copa de agua de horchata con toda la calma del mundo. No necesitaba alcohol para saborear la victoria. Miré a don Aurelio a los ojos y asentí con la cabeza, aceptando su brindis no como un favor, sino como el pago de una deuda que llevaba 30 años esperando en la sombra. «Salud, don Aurelio», dije en voz baja, pero con una firmeza que pareció resonar en todo el jardín. «Que la verdad siempre encuentre su camino, por más que la intentemos enterrar bajo la tierra». Bebí un trago de mi agua fresca, disfrutando de la dulzura del arroz y de la canela que me recordaba a mi propia casa, a mi lado del pueblo, donde la gente no necesitaba de vajillas de porcelana ni de discursos forzados para saber quién era quién. La cena continuó, pero la dinámica de la fiesta había cambiado por completo. La mesa de honor, que se suponía debía ser el centro de la atención y de la alegría, parecía ahora una sala de espera de un hospital, donde todos hablaban en voz baja y se miraban con desconfianza. El gran don Aurelio Sandoval había sido doblegado en su propia hacienda, delante de sus invitados y de su propia familia, por una vieja partera vestida de manta que comía con la calma de quien no le debe nada a nadie. Y mi hija Clara, que había empezado la noche dándome la espalda en la entrada y mandándome al patio de servicio para que no la avergonzara, ahora me miraba desde su silla de honor, con unos ojos que ya no tenían desprecio, sino una profunda y desesperada necesidad de saber qué era lo que yo tenía guardado en ese viejo cuaderno de cuero negro que descansaba sobre mi mesa. Pero la lección apenas estaba comenzando. Ella creía que la humillación había terminado con ese brindis, pero lo que no sabía era que el poder que yo acababa de redescubrir no se iba a quedar guardado en esa mesa de gala. La ejecución silenciosa de mi plan apenas estaba dando sus primeros pasos, y antes de que terminara la noche, cada uno de los que se creían dueños de este pueblo sabrían que en los altos de Jalisco la última palabra siempre la tiene la verdad. El tintineo de las copas de cristal cortado se fue apagando poco a poco, como el graznido de los pájaros cuando presienten que viene la granizada. El brindis de don Aurelio había caído en medio de la fiesta como una cubetada de agua helada sacada del pozo más profundo.
Los invitados se miraban los unos a los otros, tratando de entender si el patrón se había vuelto loco o si la vieja vestida de manta que estaba sentada en la mesa de gala era alguna parienta rica que había estado escondida en el extranjero. Yo seguía ahí, derechita en mi silla de madera fina, dándole sorbos despacio a mi agua de horchata. La canela me dejaba un sabor dulce en la boca, un sabor que contrastaba con la amargura que se respiraba en la mesa de honor. Clara no se aguantó las ganas. En cuanto el mesero sirvió el café de olla en tazas de porcelana fina, mi hija se levantó de su asiento. Ya no caminaba con ese vaivén presumido de hace unas horas. Ahora arrastraba los pies, y el dobladillo de su vestido color perla se le iba atorando en las junturas de las losas de piedra. Se acercó a mi mesa con la cara desencajada, pálida como una vela de cera de Campeche. Ya no traía la altanería en los ojos, sino una desesperación que le apretaba la garganta. «Mamá, por el amor de Dios, dime qué está pasando», me susurró, apoyándose en el respaldo de la silla vacía que estaba a mi lado. Don Aurelio nunca le ha brindado un homenaje a nadie del pueblo. Él no es así. Mi suegra está que no la calienta ni el sol, y Mateo no para de preguntarme quién eres tú en realidad. ¿Qué le dijiste al patrón en el patio? ¿Qué es ese cuaderno negro que no dejas de tocar? Yo dejé la taza de porcelana sobre el plato con un golpe seco. La miré de arriba a abajo, deteniéndome en los aretes brillantes que le colgaban de las orejas, y en las manos, que nunca habían sabido lo que era lavar la ropa en el río, ni tallar el maíz para el nixtamal. «Siéntate, Clara», le dije con voz suave pero firme, esa voz que usaba cuando las mujeres querían rendirse a mitad del parto y yo tenía que recordarles que eran más fuertes que el dolor. «Siéntate y tómate un trago de agua, que traes la boca seca de la pura vergüenza que te da tu madre». Ella obedeció, dejándose caer en la silla como si las piernas ya no la sostuvieran. Miró de reojo hacia la mesa de honor, donde don Aurelio seguía con la vista perdida en el fondo de su copa de tequila, sin hablarle a su esposa ni a su hijo. «Tú querías una familia de abolengo, hija», le hablé despacio, inclinándome un poco para que nadie más escuchara. «Querías apellidos que sonaran a campana de iglesia grande, de esas que repican para los ricos. Querías que el dinero de los Sandoval te quitara el olor a adobe y a humo de leña que traes en la piel desde que naciste. Pues ahí tienes a tu nueva familia. Míralos bien. El gran don Aurelio Sandoval, el dueño de las tierras, el hombre ante el cual te agachaste hoy en la entrada para que no me viera. ¿Sabes de qué está hecho su abolengo? Está hecho de miedo, de traición y de una deuda que no va a poder pagar ni aunque venda hasta el último de sus agaves». «No entiendo, mamá. ¿De qué deuda hablas?» Clara tenía los ojos abiertos, llenos de unas lágrimas que esta vez no eran de rabia, sino de puro susto. «Hablo de la noche en que naciste, o de unos días antes», le contesté, acariciando la portada de mi cuaderno de cuero negro. Mientras yo me partía el lomo para que no te faltara un plato de frijoles, don Aurelio andaba buscando la manera de enterrar el cuerpo de su hermano mayor, Héctor, y de quedarse con todo lo que no le pertenecía. Y no solo eso, Clara. Esa misma noche de tormenta, mientras el río se llevaba las casas de los pobres, yo recibí en mis manos al verdadero heredero de esta hacienda, un niño que nació bajo mi techo, arrullado por el ruido de las goteras, mientras el hombre que hoy es tu suegro me ofrecía un fajo de billetes para que yo dejara morir a la criatura o la hiciera perdediza. Clara se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Su mirada pasó de mi cuaderno al rostro de don Aurelio, que en ese momento parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «¿El verdadero heredero?», preguntó con un hilo de voz. «Pero Mateo es el único hijo de don Aurelio. Si hay otro, si la herencia no es de ellos, si la verdad sale a la luz, Mateo y su madre no se quedan ni con el polvo del camino, Clara». Le solté sin anestesia, porque a veces la verdad tiene que doler para que cure. «Todo este lujo que te deslumbró, todos estos coches caros y las joyas de doña Roberta, pertenecen a Daniel». Sí, Daniel, el muchacho que hoy trabaja como abogado de la cooperativa de peones en el pueblo de abajo. El que tú misma me dijiste la semana pasada que era un pobre diablo sin futuro, porque no tenía un apellido de peso. Él es el verdadero dueño de cada piedra de esta hacienda. Y yo tengo su acta de nacimiento real, firmada por los testigos y asentada en este cuaderno con la huella digital de su madre, Elena,
antes de que don Aurelio la mandara corretear fuera del estado. Mi hija se quedó muda. El silencio entre las dos era tan pesado que se podía escuchar el canto de los grillos en los jardines de la hacienda. Vi cómo su mente iba uniendo los hilos, cómo comprendía de golpe que el castillo de naipes donde quería meterse a vivir estaba construido sobre un pantano de mentiras que yo podía derrumbar con solo abrir mi bolsa de Ixtle. «¿Y qué vas a hacer, mamá?», me preguntó, y por primera vez en muchos años escuché en su voz el tono de la niña que me buscaba en la noche cuando tenía miedo de los truenos. «¿Vas a entregarlo? ¿Vas a destruir la boda?» Yo amo a Mateo. No tenemos la culpa de lo que hizo su papá hace 30 años. La culpa no se hereda, Clara, pero los beneficios sí, le respondí, acomodándome el rebozo. Tú estabas dispuesta a dejar que me humillaran, que me mandaran al patio con la servidumbre, con tal de ganarte el favor de unos ladrones vestidos de seda. No tuviste el valor de defender la manta que te dio de comer. Pero no te apures. Yo no soy como ellos. Yo no busco la ruina de nadie por el puro gusto de verlos caer. Lo que yo busco es justicia, y la justicia empieza por el respeto. Antes de que Clara pudiera decir otra palabra, el doctor Herrera, el médico más respetado de toda la región de los Altos, se acercó a nuestra mesa. Era un hombre de cabello canoso, elegante, que siempre andaba de traje y que rara vez se rebajaba a platicar con la gente del pueblo, a menos que fuera de extrema necesidad. Al verlo venir, Clara intentó ponerse de pie para presentarse, pensando que el doctor venía a saludarla a ella por ser la novia. Pero el doctor Herrera ni la miró. Se detuvo frente a mí, se quitó el sombrero de fieltro con un gesto de profundo respeto y me tomó la mano derecha con una delicadeza que dejó a mi hija con la boca abierta. «Doña Benita», dijo el médico, con una sonrisa sincera, «qué enorme gusto me da verla aquí, en la mesa principal, donde siempre debió estar. Hace años que no coincidíamos. Todavía me acuerdo de aquella tarde en el hospital civil, cuando el cirujano no sabía qué hacer con la hemorragia de la señora Martina, y usted, con sus puros conocimientos de partera de campo, nos enseñó a todos cómo se salvaba una vida con paciencia y con las manos limpias. Es usted una leyenda viviente en estas tierras». «Gracias, doctor Herrera», le contesté, sonriéndole con el cariño de los viejos tiempos. «Una hace lo que puede con lo que la tierra le da. Me da gusto ver que sigue con buena salud. La salud se la debo en parte a los consejos que usted me dio sobre las hierbas de la sierra, doña Benita», dijo el doctor, volviéndose hacia los invitados de las mesas vecinas. «Señores, si alguno de ustedes goza hoy de buena salud en su familia, denle las gracias a esta mujer. Ella ha traído al mundo a la mitad de los que estamos aquí, y nunca nos cobró un centavo de más cuando la necesidad apretaba». Un aplauso espontáneo comenzó a surgir de las mesas de los peones y de los músicos, y pronto se extendió por todo el jardín. Los invitados más ricos, contagiados por el respeto del doctor Herrera, no tuvieron más remedio que unirse al aplauso. Clara miraba la escena con los ojos desorbitados. La madre de la que se avergonzaba, la mujer que quería esconder en el patio de servicio para que no pareciera una vendedora de mercado, estaba siendo ovacionada por la gente más importante de la región. El poder de la verdad es una cosa curiosa. No necesita de gritos ni de sombrerazos para hacerse notar. Se mete por debajo de las puertas, cruza los jardines más resguardados y dobla las voluntades de los que se creen invencibles. Don Aurelio se levantó de su mesa de honor. Caminó hacia nosotras con paso firme, intentando que los invitados no notaran el pánico que le seguía rondando los ojos. Doña Roberta lo seguía de cerca, con la espalda tan tiesa que parecía que se iba a romper en cualquier momento. «Benita», dijo el hacendado, deteniéndose junto al doctor Herrera. «Disculpe la interrupción. ¿Nos acompañaría un momento a la oficina de la Casa Grande? Hay un asunto de negocios familiares que quisiéramos platicar con usted en privado, ahora que la cena ha terminado». Miré a Clara, que seguía sentada en la silla, temblando como una hoja de árbol en otoño. Luego miré a don Aurelio. «Claro que sí, patrón», le contesté, levantándome de la silla con la ayuda de mi bolsa de Ixtle. «Pero mi hija Clara viene conmigo. A fin de cuentas, ella es la que se va a casar con su hijo, y es justo que empiece a enterarse de cómo se manejan los negocios en esta hacienda». Doña Roberta hizo un ademán de protesta,
pero don Aurelio la detuvo con una mirada tan llena de desesperación que la mujer se tragó sus palabras de inmediato. Caminamos por el jardín en silencio. Los invitados nos abrían paso, mirándome con un respeto que nunca antes me habían mostrado. Yo caminaba despacio, sintiendo el peso de mis 71 años, pero con el orgullo bien puesto bajo mi rebozo de Santa María. Clara iba a mi lado, agarrada de mi brazo con una fuerza que me recordó a cuando era una niña chiquita, y caminábamos juntas por las calles de tierra del pueblo en medio de la noche. Llegamos a la oficina de la casa grande. Era un cuarto amplio, con paredes de piedra gruesa, muebles de madera de caoba oscura que olían a cera de abejas y a tabaco caro, y unos retratos enormes de los antepasados de los Sandoval colgados de las paredes. Don Aurelio cerró la pesada puerta de madera con doble cerrojo, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos desde el pasillo. Doña Roberta se cruzó de brazos, parada junto al gran escritorio de madera. «Bueno, ya estamos aquí», dijo la mujer, con una voz que intentaba recuperar la altanería, pero que sonaba hueca. «Aurelio, explícame de una vez por qué tenemos que rebajarnos a meter a esta mujer a tu oficina. ¿Qué es lo que te tiene tan asustado?» Mateo está afuera confundido, y la gente de la fiesta no para de murmurar. ¿Qué secretos puede tener una partera jubilada que nos afecten a nosotros? «¡Cállate, Roberta!», le gritó Aurelio, azotando la mano sobre el escritorio con una fuerza que hizo temblar el tintero de plata. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Si esta mujer abre la boca, mañana mismo tenemos al Ministerio Público en la puerta y a Daniel reclamando cada hectárea de El Centenario. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres terminar viviendo en una choza de adobe como las que tanto desprecias?» La esposa del hacendado se quedó helada. Sus ojos pasaron de su marido a mí, y luego al cuaderno de cuero negro que yo sostenía firmemente bajo el brazo. La soberbia se le escurrió del rostro como el agua entre los dedos, dejando ver la fragilidad de una mujer que solo era fuerte gracias al dinero de los demás. Me acerqué al escritorio y puse el cuaderno sobre la madera oscura. Lo abrí despacio, buscando la página correspondiente a noviembre de 1993. La tinta de la pluma fuente seguía siendo legible, clara, escrita con la precisión de quien sabe que cada palabra es un documento oficial. «Aquí está, doña Roberta», dije, señalando el papel amarillento con el dedo. «El registro del nacimiento de Daniel Sandoval, hijo legítimo de Héctor Sandoval y Elena Ortiz, con las firmas de los testigos y la huella digital del recién nacido. Y aquí, en la bolsa, tengo el reloj de plata que su marido dejó olvidado en el lodo de mi patio aquella noche en que vino a amenazarme para que yo hiciera desaparecer a la criatura». Clara se acercó al escritorio, mirando el papel con los ojos llenos de asombro. Tocó la firma de su suegro, que aparecía en una nota al margen donde prometía una suma de dinero a cambio de mi silencio. Una nota que yo le había obligado a firmar antes de dejarlo ir esa tormentosa noche. «Dios mío», susurró mi hija mirando a don Aurelio con una mezcla de horror y desilusión. «Todo este tiempo, Mateo y yo, todo lo que nos prometió era robado». «No era robado, Clara», dijo Aurelio con la voz quebrada, dejándose caer en la silla de piel detrás del escritorio. «Yo cuidé estas tierras. Yo las hice producir. Mi hermano Héctor era un idealista que quería repartir los campos de agave entre los peones. Si él hubiera seguido vivo, esta hacienda no sería nada hoy. Yo solo hice lo necesario para salvar el patrimonio de la familia. Usted hizo lo necesario para salvar su propia codicia, patrón», le contesté mirándolo directamente a los ojos. Héctor amaba a esta tierra y a su gente. Daniel heredó ese mismo corazón. Trabaja por los peones, los defiende de los abusos de los terratenientes como usted, sin saber que él es el dueño de todo esto. Dios tiene caminos muy raros para poner las cosas en su lugar, ¿no cree? El silencio regresó a la oficina, pero esta vez ya no era un silencio de miedo, sino de sumisión. Don Aurelio estaba completamente derrotado. Su esposa, doña Roberta, se tapaba la cara con las manos, llorando en silencio sobre el sillón de piel, viendo cómo su mundo de apariencias se desmoronaba en un segundo. Y mi hija Clara me miraba de una manera diferente. Ya no había desprecio en sus ojos, ya no había vergüenza. Había un respeto profundo,
un asombro que le nacía desde lo más hondo del pecho al ver cómo su madre, la mujer que ella había mandado al patio de servicio, tenía el destino de toda esa dinastía en la palma de su mano arrugada. «¿Qué quieres de nosotros, Benita?», preguntó Aurelio, levantando la cabeza con los ojos humedecidos. «Dime tu precio, lo que quieras, pero no le entregues ese cuaderno a Daniel, no nos dejes en la calle». Miré a mi hija, que esperaba mi respuesta con el corazón en la mano. Sabía que si yo entregaba el cuaderno, la boda de Clara se terminaría esa misma noche. Mateo perdería todo, y el orgullo de mi hija se rompería en 1000 pedazos. Pero también sabía que el silencio tiene un precio que no se paga con dinero, sino con dignidad. «El cuaderno se queda conmigo, don Aurelio», le contesté, cerrando el libro de cuero negro con un golpe seco que resonó en las paredes de piedra. «No lo voy a entregar por ahora, porque Daniel es un hombre feliz, que se ha ganado el respeto del pueblo con su propio trabajo y no necesita de herencias malditas para ser un hombre de bien. Pero las cosas en esta casa van a cambiar desde esta misma noche». Me incliné hacia el escritorio, apoyando mis manos arrugadas sobre la madera fina, mirando fijamente al hacendado. «En primer lugar, usted y su esposa van a tratar a mi hija Clara con el respeto que se merece la sangre de mi familia. No quiero volver a saber que la miran de arriba abajo, ni que le recuerdan de dónde viene como si fuera un insulto. Ella viene de una casa de adobe, donde se trabaja con honradez, y esa sangre vale más que toda la plata que tienen guardada en sus cajas fuertes». Aurelio asintió con la cabeza, sin atreverse a sostener la mirada. «Y en segundo lugar», continué, volviéndome hacia mi hija, que me miraba con lágrimas en los ojos, «tú, Clara, vas a aprender a respetar la tierra que te dio de comer. Mañana mismo vas a ir a mi casa. Te vas a quitar esos tacones caros y me vas a ayudar a limpiar el corral de las gallinas y a deshiervar el jardín. Vas a recordar lo que es el trabajo de verdad, para que nunca más en tu vida se te ocurra darle la espalda a tu madre ni mandar a la gente humilde al patio de servicio. ¿Te quedó claro, hija?». Clara asintió con la cabeza, llorando abiertamente, y por primera vez en muchos años se acercó a mí y me abrazó con fuerza, escondiendo la cara en mi rebozo de Santa María que olía a jabón de barra y a leña. «Sí, mamá, perdóname, por favor», me susurró al oído, con una voz que me supo a gloria. Acaricié su cabello con ternura, sabiendo que la lección había sido dura, pero necesaria. La soberbia de los Sandoval había sido doblegada, no con violencia ni con gritos, sino con la fuerza de la verdad que yo guardaba en mi cuaderno de cuero negro. El nuevo orden de respeto había quedado establecido en la hacienda El Centenario, y a partir de esa noche, nadie volvería a dudar del poder de la vieja partera del pueblo. La puerta de caoba de la oficina se abrió con un quejido suave, como si la madera también sintiera el peso del silencio que dejábamos adentro. Al salir al pasillo, el aire de la noche nos recibió con su habitual frescura de monte, limpiándonos el olor a encierro, a tabaco viejo y a miedo ajeno. Caminé despacio, apoyando mi mano arrugada en el brazo de Clara. Ya no me apretaba con desesperación ni con prisa. Ahora me sostenía como quien se aferra a un árbol viejo en medio de la ventolera, buscando firmeza en mis pasos. Afuera, en el jardín principal, la fiesta ya no era la misma. Aunque los mariachis seguían tocando un son tras otro, la alegría se sentía postiza, como las flores de plástico que ponen en los altares cuando no hay dinero para las de verdad. Los invitados hablaban en voz baja, mirándonos de reojo mientras cruzábamos el patio de piedra. Ya nadie se atrevía a verme por encima del hombro. El doctor Herrera seguía platicando con un grupo de ingenieros, pero al verme pasar se quitó el sombrero una vez más, dedicándome una sonrisa de esas que dicen más que 1000 palabras. Yo le correspondí con un movimiento de cabeza, sintiendo cómo el respeto de la gente buena del pueblo me cobijaba mejor que cualquier rebozo fino. No quisimos quedarnos al final del banquete. No había necesidad de estirar la liga más de la cuenta. Mateo se acercó a nosotras antes de que cruzáramos el gran arco de cantera rosa, con los ojos llenos de preguntas y la cara de quien no entiende cómo las riendas de su propia casa habían cambiado de manos en una sola noche. Miró a Clara, luego me miró a mí, y por primera vez en el tiempo que llevaba de conocerlo, se quitó la soberbia del rostro. «Buenas noches, doña Benita», me dijo, estirándome la mano con una timidez que me pareció sincera.
Gracias por acompañarnos hoy. Espero que todo haya estado de su agrado. Buenas noches, muchacho, le contesté, estrechando su mano con firmeza. La comida estuvo buena y la compañía mejor. Cuida mucho a mi Clara, y nunca te olvides de que el árbol que da buena sombra siempre tiene las raíces bien metidas en la tierra húmeda, no en el aire. Él asintió, tragándose las dudas, y nos dejó marchar. Clara no se despidió de sus suegros. No hacía falta. Don Aurelio seguía encerrado en su oficina, contemplando las cenizas de su orgullo, y doña Roberta se había retirado a sus habitaciones, alegando un dolor de cabeza que seguramente le duraría varios años. Caminamos de regreso a nuestra casa bajo el cielo estrellado de los Altos de Jalisco. El camino de tierra estaba fresco, y el olor de los campos de agave nos acompañaba a cada paso. No quisimos tomar ningún taxi. Clara insistió en que camináramos juntas, como lo hacíamos cuando ella era una niña y regresábamos de la plaza del pueblo cargando las canastas de la compra. Durante el trayecto no dijimos muchas palabras. A veces, el silencio entre una madre y una hija cura más heridas que el discurso más largo del mundo. Al llegar a nuestra casita de adobe, el olor a tierra mojada y al jazmín que tengo plantado junto a la ventana nos dio la bienvenida. Encendí la vela del altar de la Virgen de Guadalupe y puse a calentar un poco de agua en la estufa de leña para hacernos un té de azahar. Clara se sentó en una de las sillas de paja de la cocina, contemplando las paredes blanqueadas con cal. Sus manos, que unas horas antes sostenían una copa de cristal fino en la mesa de honor de la hacienda, ahora acariciaban la madera áspera de la mesa donde tantas noches había estudiado bajo la luz de una vela. «Perdóname, mamá», dijo de pronto, y su voz sonó tan quebrada que el corazón se me encogió. «Me avergoncé de ti. Me avergoncé del vestido que me hiciste con tanto amor y de las manos que me dieron de comer. Fui una tonta ciega que se dejó deslumbrar por unas luces de colores que no eran mías. Me acerqué a ella, le entregué la taza de barro con el té caliente y le acaricié la cabeza, sintiendo la suavidad de su pelo que tantas veces le había trenzado de niña. «Ya pasó, mi hijita», le contesté con voz queda. «El orgullo es un animal traicionero que nos muerde por dentro cuando dejamos que la ambición nos maneje. Lo importante no es que te hayas caído en su trampa, sino que hayas tenido los ojos abiertos para ver el abismo antes de dar el paso definitivo. Tú eres mi sangre, Clara. Y la sangre de la gente trabajadora no se vende por un apellido ni por unas hectáreas de tierra robada». Esa noche dormimos con la tranquilidad de los justos. El viento de la sierra soplaba fuerte afuera, pero adentro de nuestra casa de adobe se sentía una tibieza que ninguna hacienda de piedra fría podría comprar jamás. Al día siguiente, cuando el gallo apenas cantaba las 6 de la mañana y los primeros hilos de sol empezaban a pintar de rosa los cerros, escuché unos pasos en el patio trasero. Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Clara. Se había quitado el vestido elegante y los aretes brillantes. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla gastados, una camisa de manta vieja y sus trenzas bien sujetas con 2 listones sencillos. Estaba de rodillas en el corral, limpiando con una pala la paja sucia de las gallinas y echándoles maíz limpio en los comederos. No dije nada. Me quedé mirándola un momento, sintiendo cómo un nudo de orgullo de los buenos se me formaba en la garganta. Mi hija estaba regresando a casa, no con la cabeza gacha del derrotado, sino con la dignidad de quien aprende a respetar el suelo que pisa. Cuando terminó el trabajo del corral, entró a la cocina sudando, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que no le había visto en años. «Ya quedó el corral limpio, mamá», me dijo, limpiándose la frente con la manga de la camisa. «Ahora dime qué más hay que hacer. Si quieres, voy al mercado a traer la verdura para la comida o te ayudo a deshiervar las plantas del pasillo». «Tómate un café primero, mi hija», le contesté, sirviéndole una taza de barro humeante. «El trabajo de la tierra no se correteza, se hace con calma para que rinda». Nos sentamos a desayunar juntas frijoles de la olla con tortillas hechas a mano que yo misma había palmeado unos minutos antes. Mientras comíamos, Clara me preguntó con timidez sobre Daniel, el muchacho que trabajaba como abogado en la cooperativa del pueblo y que, sin saberlo, era el verdadero heredero de El Centenario. «¿Qué va a pasar con él, mamá?», preguntó en voz baja.
¿Nunca le vas a decir la verdad? La verdad es como las semillas, Clara, le contesté, mirando fijamente la taza de café. No se pueden sembrar antes de tiempo porque se secan, ni después porque se pudren. Daniel es un hombre feliz, honrado y respetado por todos en la región. Él no necesita el dinero de los Sandoval para caminar con la frente en alto. Pero el día que don Aurelio o su familia intenten hacerle un daño a la gente del pueblo, o el día que la codicia vuelva a nublar la mente de los que se creen dueños de la hacienda, ese día Daniel sabrá quién es. Mientras tanto, el cuaderno de cuero negro seguirá guardado bajo el altar de la Virgen, como un seguro de vida para todos nosotros. Los meses pasaron volando, como las golondrinas que buscan el calor antes de que llegue el invierno. La boda de Clara y Mateo se celebró a finales de ese año, pero las cosas fueron muy diferentes a lo que doña Roberta había planeado en un principio. No hubo banquetes extravagantes con comida de Guadalajara, ni discursos llenos de presunción. Se hizo una fiesta sencilla en el jardín de la hacienda, donde los peones, las cocineras y la gente humilde del pueblo se sentaron en las mismas mesas que los invitados de alcurnia. Don Aurelio estuvo presente, pero ya no era el hombre déspota de antes. Se le veía más humano, más atento con los trabajadores. Incluso había empezado a donar recursos para la clínica comunitaria donde Daniel prestaba sus servicios como abogado de los peones. Doña Roberta, aunque seguía usando sus joyas, ya no miraba a nadie de arriba abajo. Sabía perfectamente que un solo tropiezo de su parte, una sola mala cara hacia mi persona o hacia la gente de mi clase, bastaría para que el cuaderno de cuero negro saliera de su escondite y terminara con toda su comodidad. En la iglesia, durante la ceremonia, yo estuve sentada en la primera fila, justo al lado de los padres del novio. Llevaba puesto mi vestido de manta blanca, el que yo misma bordé con hilos de seda azul, y mi rebozo de Santa María bien acomodado sobre los hombros. Cuando Clara caminó hacia el altar del brazo de Mateo, se detuvo frente a mí, se inclinó despacio y me dio un beso en la mejilla ante la mirada de todo el pueblo. Fue un gesto sencillo, pero para mí valió más que todas las tierras y la plata de Jalisco. Hoy, a mis 71 años, me siento a tejer en el corredor de mi casa mientras contemplo cómo el sol se va escondiendo detrás de los campos de agave, pintando el cielo de un color naranja subido que parece lumbre. Mis manos siguen arrugadas y toscas por los años de trabajo, pero tienen la tranquilidad de haber hecho lo correcto. He pasado la vida trayendo criaturas al mundo, ayudando a las mujeres a parir en medio del dolor y de la oscuridad de la noche. Y ahora comprendo que esa cena de compromiso en la hacienda El Centenario fue también un parto, uno muy difícil y doloroso, pero del que nació una nueva realidad para mi familia y para mi pueblo. El viejo cuaderno de cuero negro sigue guardado en el cajón del altar, bajo la mirada protectora de la Virgen. Ya no representa una amenaza, sino un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, por más que intenten enterrarla bajo la tierra de los ricos. Mi hija Clara camina ahora con paso firme, orgullosa de la sangre que lleva en las venas y de la madre que la trajo al mundo con las manos limpias y el corazón derecho. La vejez nos vuelve invisibles para los que solo tienen ojos para el dinero y las apariencias, pero esa invisibilidad es la que nos da la fuerza para vigilar el destino de los nuestros desde la sombra, asegurándonos de que la dignidad nunca vuelva a perderse en el patio de servicio. Me acomodo el rebozo sobre el pecho, sonrío al viento que viene de la sierra y le doy un trago a mi café de olla, sabiendo que la justicia de esta tierra se escribe con letras viejas en el cuaderno de una partera que nunca supo lo que era tener miedo.